El siguiente método de aproximaciones es mediante el método del trapecio. Recordemos que el área de un trapecio se obtiene con la base mayor más la base menor sobre 2 por altura. Entonces, se emplea el método del trapecio porque ya con trapecios se queda un poco más exacta el área bajo la curva de esta función. Y aquí, si utilizamos la misma función x cúbica y entre 0 y 2 y empleando 5 trapecios, es decir, n igual a 5, significa que va a haber 5 áreas determinadas, 5 trapecios que obtener. Ahora, la altura de cada una de ellas, pues saldría de la siguiente operación, sería x2, que vale 2, menos x1, es decir, 2 menos 0, entre el número n de trapecios, por lo tanto la altura vale 2 quintos. Entonces, cada una de estas distancias de 0 a 2 va a valer 2 quintos. 2 quintos y otros 2 quintos son 4 quintos. Y otros 2 quintos, 6 quintos. Otros 2 quintos, 8 quintos. Y otros 2 quintos, 2 enteros. Entonces, si nos vamos con el área 1, sería base menor, que sería f de 0, más base mayor, que sería f de 2 quintos, sobre 2 y por la altura, que es 2 quintos. El área 2, base menor, que es 2 quintos, f de 2 quintos, más base mayor, que es f de 4 quintos, sobre 2 y por la altura. Área 3. El área 3 sería base menor, f de 4 quintos, más base mayor, que es f de 6 quintos, sobre 2 y por la altura. En el área 4 tendríamos base menor, que es 6 quintos, más base mayor, que es 8 quintos, f de 6 quintos y f de 8 quintos, sobre 2 y por la altura. Y el área 5 sería f de 8 quintos, más f de 2 sobre 2 y por la altura. Ahora, si sustituimos los valores que previamente ya habíamos obtenido y que eran los mismos, exactamente los mismos que habíamos obtenido en el método del rectángulo, porque se trata del mismo problema, bueno, pues f de 0 viene siendo 0. F de 2 quintos viene siendo 125. Si sustituimos aquí valores y realizamos la operación, ya sale un resultado. Ahora, f de 2 quintos son 825, f de 4 quintos 64 igual aquí. F de 4 quintos son 64 f de 6 quintos viene siendo 216 igual en el área 4. F de 6 quintos son 216 f de 8 quintos son 512 igual en el área 5. F de 8 quintos, aquí está, y f de 2, aquí está. Entonces, si realizamos las operaciones, en el área 1 sería 0 más 8 125 sobre 2 y por 2 quintos. Eso nos da 8 625. En el área 2, 8 125 más 64 125 sobre 2 y por la altura 2 quintos. Eso nos da 72 625. La misma operación realizamos en el área 3. 64 125 más 216 125 entre 2 y por 2 quintos. El área 3 nos da 56 125. En el área 4 tenemos lo mismo, 216 125 más 512 125 sobre 2 y por 2 quintos. El área 4 nos da 728 625. Y el área 5 serían 512 125 más 8 enteros entre 2 y por 2 quintos, que nos da 1512 625. Enseguida se realiza la sumatoria de las 5 áreas de los trapecios y eso nos da una sumatoria de 104/25, que nos da 4.16 unidades cuadradas. Hay una forma más rápida y más fácil de hacerlo. Recordemos que en todos los casos se está repitiendo el que tienes multiplicado por la altura y entre 2, por lo tanto podemos factorizar por factor común la altura sobre 2 y de la siguiente manera, miren, área 1 tenemos f de 0 y f de 2 quintos. Y f de 2 quintos se repite en la siguiente opción. Y luego f de 4 quintos se repite en la siguiente opción. F de 6 quintos se repite en la siguiente opción. Y f de 8 quintos en la siguiente opción. Y f de 2 una sola vez. Por lo tanto, se puede hacer esa opción. Sería la altura, que vale 2 quintos, entre 2. Y luego
f de 0, que es la orilla de la izquierda, y luego 2 veces f de 2 quintos, más 2 veces f de 4 quintos, más 2 veces f de 6 quintos, más 2 veces f de 8 quintos, más la orilla de la derecha, que es f de 2. Entonces, si son 5 rectángulos, 5 trapecios, nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dentro del corchete nos va a quedar una vez más, una más que el número de trapecios que estamos hablando. Si son 5 trapecios, aquí nos van a quedar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el entendido de que los del centro son 2 veces las funciones de cada una de las alturas. Las de las orillas es una sola vez. F de 0 es una vez y f de 2 es una sola vez. Se realizan las operaciones necesarias. F de 0 se sustituye, f de 2 quintos se sustituye, de 4 quintos también, etcétera, etcétera. Se realizan las operaciones. 2 quintos entre 2 nos da un quinto. Y luego aquí 2 por 8, 125 avos, aquí está. 2 por 64, 125 avos, aquí está. Igual con los demás. Y se realizan las operaciones, se suman todas estas fracciones que están dentro del corchete y se multiplican por un quinto. Aquí está. Y nos da los mismos 104,25 avos, que es 4.16 unidades cuadradas.